Amigos, nuestro viaje por esta región de España ya está publicado. Hoy lo que les traigo es un compacto de lo mejor de todos ellos. Ojalá se suscriban y vayan a ver luego alguno de ellos. ¡Avanti Andalucía! Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. En Sevilla cada 2-3 cuadras hemos encontrado iglesias que afuera le ponen estas imágenes. Las setas de Sevilla fueron popularmente llamadas así por su forma de hongo. Es una estructura creada en el año 2010, hecha fundamentalmente de madera. Puente de Triana, se largó a llover. Los lunes es gratis la subida a la Torre del Oro. Así se ve el río Guadalquivir desde la cima de la Torre del Oro. Bueno, ahí se guardan todos los papeles relacionados con los indios americanos, al ladito de la catedral. La catedral de Sevilla es muy grande, al igual que esta torre, donde está la Giralda encima, cuya copia está en La Habana. Fachada principal, 47 rampas de estas para subir a la Torre de la Giralda. Está mirando fijo este y mal, fijo y mal. Ah, porque no quiere fotos. No quiere fotos. El féretro tiene 4 heraldos que representan a cada uno de los antiguos reinos españoles de Castilla, León, Aragón y Navarra. Más allá de la valoración que cada uno realice sobre Cristóbal Colón, el sepulcro es realmente impactante desde el punto de vista arquitectónico. Otra locación de Juego de Tronos. El Real Alcázar de Sevilla tiene sus comienzos en el siglo VIII aproximadamente. Fue un palacio construido con una muralla a todo su alrededor, pero cuando los árabes conquistaron España en el siglo X, le dieron una impronta que se mantiene hasta hoy y que lo hace muy bonito con ese estilo mudéjar. Ahí es donde se da la discusión entre el príncipe y su cuñada. Vuestro hermano fue asesinado. Y vos os quedáis aquí en los jardines del agua mirando al cielo sin hacer nada. Silueta de la Torre del Oro a orillas del río Guadalquivir, que antiguamente los romanos llamaban río Betis. Vamos a cruzar el Guadalquivir rumbo al barrio de Triana, que es el que está enfrente. Después de cenar queríamos ir a escuchar flamenco, pero no queríamos ir a los clásicos locales montados para turistas, sino que queríamos un tablao, un auténtico lugar de barrio popular. Fue así que dimos con la taberna La Que Da de Triana. Y yo me enreo en amores, sin ganas ni fuerza por ver, si yo aquí te olvido. En Sevilla cualquier hora tiene ganas de reír, hay de reír, por eso la gente llora cuando te quiere. Lo nuestro es el nieve que quema, lo nuestro es el fuego que hiela, el escudo lo que quiere, lo que quiero de mi hermana. ¿Por qué me dices?
el castillo Almodóvar del Río, la ciudad que tiene abajo, obviamente blanca, otro de los escenarios de Game of Thrones. ¿O serán estas dos, donde Jaime Lannister la obliga a suicidarse a la reina? I'd hate to die like your son. Fuerte como cadenazo en los dientes. ¿Quién? Jaime Lannister. Ah, mira. Mono sin mano. Eso es una visita teatralizada con un mayordomo del rey. La torreta de los guardias. Pues aquí a comer y a beber. Los invitamos a pasar al Salón de los Leones, donde estaban aquí en algún momento los reyes. Allí viven los propietarios del castillo. Esa zona es reservada, no se visita. Vamos ahora a la Torre de los Homenajes. Desde ese balcón ella mira cómo van llegando las tropas de los Lannister por aquel campo. Ahora sí estás en el mismo lugar que la reina de Alto Jardín, ¿eh? Estabas aquí en este balcón mirando cómo llegaban. ¡Guau! Mirá lo que hay allá abajo. ¿De qué siglo es? Acá en la mazmorra seguimos recorrido, dale. Estamos empezando nuestro recorrido por el casco histórico. Ese es el mausoleo romano del siglo I. Ha sido reconstruido. Algunas partes sí son originales de hace 2000 años. Ya hay 26 grados, esto llega a 34 en la tarde. Por eso que las calles tienen estos cortasombras. Para dar vuelta por el centro histórico. Bastante justo pasa el auto por acá, ¿eh? Capilla de San Bartolomé, que dice que es del siglo XIV, cristiana, pero hecha con estilo mudéjar. Otro de los lugares GOT, el puente romano sobre el río. ¿Vamos a cruzar el puente? Uno de los
costado de la mezquita catedral de Córdoba. Se nota el estilo morisco. ¿Estamos probando? Sí. ¿Vamos a comprar? Sí. Muy bien. Esta es la Plaza Mayor. En realidad se llama Plaza de la Corredera. Ahora sí, entramos a la joya de Córdoba, la mezquita catedral. Es el patio interior. Por supuesto, la torre se ve desde toda la ciudad. Bonito lo bonito. Qué bonito. La mezquita catedral de Córdoba en España es uno de los pocos ejemplos en el mundo en el que en un mismo edificio dos religiones simultáneamente hacen uso del mismo. Probado que fue construida como mezquita en el año 784. Los cristianos dicen que antes en ese lugar existía una basílica romana que sobre ella fue que se construyó la mezquita. Durante siglos, las puertas de la mezquita que miran hacia la Meca y atrás tienen un nicho, una habitación que se llama mihrab, fueron tapadas con capillas cristianas. Luego se quitaron y hoy se pueden volver a disfrutar de los mihrab. La torre campanario actual de la catedral esconde en su interior el minarete clásico de las mezquitas. El cielo puede esperar. Vamos arriba con buitres, haciendo carretera. Ronda. Como se puede apreciar en estas imágenes, la tauromaquia es un sello distintivo de esta ciudad. Tiene una de las plazas de toros más antiguas de España y uno de los ruedos más grandes en superficie del mundo. Caminar por la cornisa del barranco y apreciar el fondo del valle y tomarse una fotografía en este balcón volado es algo imprescindible. Apareció el mar otra vez. ¿Haremos playa por acá?
Bueno, ingresando a las cuevas de Nerja. Allí comienza la playa de la Malagueta, aquí comienza toda la zona portuaria, la plaza de Toros aquí abajo, en un funcionamiento, ¿eh? ¡Qué fuerte que suena la cigarra aquí arriba! La subida a pie al castillo de Gibralfaro, a mí me comió piernas a esta hora, a las 11 de la mañana, con 28 grados, destrozado quedé. Ahora Alcazaba de Málaga. Justo a poco esta Alcazaba comparada con las otras, ¿eh? Mercado de Atarazanas. Recuerden que hoy es día de la Virgen Victoria, patrona de Málaga, entonces hoy es un día festivo, casi no hay nadie. El centro moderno, todo peatonalizado, ¿eh? Teatro de la época de dominación romana, o sea que 2000 añitos aquí abajo, ¿eh? Y arriba la Alcazaba de la época de dominación de los moros. Entrando al pueblo de Órgiva. Entramos a la iglesia de Órgiva porque hay una leyenda que dice que el Cristo que está allá en el altar fue robado por los moros y como era tan pesado no lo pudieron hacer cruzar el puente y lo dejaron abandonado y por eso los cristianos volvieron y lo trajeron nuevamente a su lugar. Eso allí abajo es Órgiva, pueblo grande de 3000 personas, donde vive una comunidad de hippies. Hemos llegado a Pampaneira después de un camino muy serpenteante, muy bonito para ver, lento, no se puede pasar los 40-50 kilómetros por hora por la carretera sinuosa, porque esto es más pueblo chico, creo que aquí hay cerca de 1000 personas.
Bueno, un pueblito más de la Alpujarra. Son las 14:45, 32 grados. Hablo así bajito porque no hay nadie en la calle, porque aquí en estos pueblos se respeta la siesta. Son ajíes, ¿no? No sé si son picantes o no. Si hay algo que caracteriza a este pueblo, son las chimeneas de sus casas. Fíjense la forma de sombreritos que le dan y son todos similares, ¿eh? O sea, se ve que todos se han puesto de acuerdo en que la tapa de la chimenea sean estos sombreritos. Soportújar, pueblo de embrujo. Ah, te entiendo. Me acaba de decir Andrea que el detalle de los números de las puertas de cada casa tienen algo particular. El auto hay que dejarlo en la ruta de la entrada. Se me evaporó, es una bruja. Ah, no, está acá. Esa estrella también es medio satánica, ¿no? Mira de dónde le sale el agua al dragón. Mira el dragón por dónde le sale el agua. ¡Oh! Por eso es afrodisíaco. Veremos si es verdad que es tan estrecha. Vamos. Ya Andrea se siente poseída, embrujada. ¿Está lleno de gatos? ¿Pues sí que esto es una bruja personificada en un gato? Soportújar tiene aproximadamente 250 habitantes. En temporada baja también otros 250 personas pasan a visitarlo, pero en temporada alta, verano y primavera, llegan hasta 1000 personas por día a visitar este pueblo mágico, embrujado, encantador. Llegamos a Granada. Colón le dice, oye, chica, ¿y te sobran unas chapas para conquistar el nuevo mundo? Y ahí le estaba chamullando Colón a la reina para que le diera unos pesos para ir a las Américas. Dejamos el centro de Granada para ir hasta el barrio Sacromonte. Hemos entrado a la Alhambra, al primer sector, el de la Alcazaba. Y la Alcazaba ya se terminó. 40 minutos de recorrido tranquilo y afuera. Como nos falta mucho para la hora de visita a los palacios nazaríes, que es lo que se saca la entrada con hora prefijada y es la joya de la Alhambra, vamos a recorrer los jardines del Generalife.
En una hora se recorren los jardines, salimos, nos vamos ahora a los palacios nazaríes. Menos mal que subimos en el ómnibus, en el micro que viene desde la plaza frente a la catedral, porque la bajada tiene una pendiente muy pronunciada. Observen, el banco está horizontal, la pendiente que marca este banco. Ahora en Alicante, este es el paseo costero, enfrente lo que hay es puerto de yates. Playa Le Postiguet. Enorme para nosotros, tiene 1000 cosas. Una de las calles principales, empinado también, ¿eh? Estamos llegando al casco histórico. Mirá lo que se ve allá a lo lejos, mirá. Game of Thrones. Torre de la Mesa Roldán. Aquello es el mar de plástico que hacía referencia a Andrea. Grandes superficies con techos de nylon donde se cultiva. Agua amarga, es eso, ¿no? Haciendo nuestro primer día de playa. Ahí está Moreira en el Mediterráneo. Hemos estado en muchos otros mares y océanos, pero en este nos faltaba. Estamos ahora en el balneario Las Negras. Otra playa, Isleta del Moro, después del almuerzo. Estamos ahora en la playa Cabo de Gata, una playa de muchos kilómetros de largo, al estilo uruguayo. Playa abierta, playa El Playazo. Agua totalmente transparente, cálida, no como la del Caribe, pero sí descubrimos que esta playa, más allá de los toples, también tenemos una zona para allá nudista. Ahora estamos en Almería, nos costó mucho llegar a este lugar. Son los refugios antiaéreos de la guerra civil. No había más entradas para hoy, recién para el día martes, hoy es domingo, así que lamentablemente no los podemos visitar. La parte trasera de la Alcazaba de Almería, otro lugar GOT que vamos a conocer. Era una
cisterna de agua básicamente. Donde estoy parado yo había agua. Tremendo eco hay acá adentro. La piscina aquí en la Alcazaba de Almería. Oberyn nació para ser aventurero. Y Oberyn habría sido un pésimo gobernante. La Catedral de Almería, que en principio fue construido como una fortaleza y se mantiene de esa manera. Este callejón es el Paseo de la Fama de Almería. Bueno, aquí comienza el paseo marítimo, también con playa. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.